Buenos días, ingeniera. El día de hoy le vamos a dar a conocer un poco sobre nuestro artículo científico que lleva titulado Protistas entomopatógenos asociados a apoideos polinizadores de la región pampeana. El autor de nuestro artículo se llama Santiago Plischuk. Es doctor en ciencias naturales, licenciado en la biología y orientador en zoología. Tiene una línea de investigación en patógenos de insectos terrestres, creador de artículos, libros, capítulos de libros científicos, congresos y reuniones de científicas, convenios y asesorías y servicios. En resumen, para entender un poco más sobre nuestro artículo, nos dice que el orden Hymenoptera es uno de los tres más diversos dentro de la clave Hexapoda. Dentro del orden de la familia Apidae cuenta con más de 3.700 especies cuya principal importancia reside en el rol que cumple la mayoría de ellas como agentes polinizadores. Tanto la abeja melífera como los abejorros presentan en la actualidad una amplia distribución mundial debido a su papel de polinización y producción de miel. Son considerados organismos muy beneficiosos en todo el mundo. Sin embargo, existe un considerable vacío en el conocimiento acerca de las enfermedades que afectan a estos insectos, así como la transmisión de las mismas entre las diferentes especies de ápidos. Aquí influyen los protistas, microorganismos de eucariotas unicelulares que suelen constituir relaciones simbióticas con hexapodos. Por su condición, los insectos sociales tienden a formar asociaciones parasitarias muy variadas y particularmente las vincula con protistas. Suelen generar etiologías crónicas y debilitantes en sus hospedadores, causando graves efectos a largo plazo. El país más rico en polinizadores es Argentina, porque tiene la mayor producción de miel del mundo. Existe un llamativo desconocimiento en torno a los protistas y patógenos que afecta a la melífera. Análogamente, nada se sabe dentro de los organismos de igual etiología que afectan a las especies de bambos. Estos efectos a estas especies introducidas pueden tener sobre todo los polinizadores nativos que son también muy desconocidos. Por lo tanto, plantea una serie de amenazas a las poblaciones autóctonas, incluyendo principalmente la competición, hibridación y vinculación de patógenos, siendo la última y quizás la más significante. A continuación, mi compañero. Introducción. Incluida en el suborden Apocrypha encontramos a la superfamilia Apilidae. Esta se considera actualmente como un grupo menofilético que se desglosa en dos divisiones, las apiformes y las pesiformes. De las dos familias, de sus dos familias, contienen las especies de mayor eficacia en la polinización, llamadas abejas con lengua larga. Las abejas con lengua larga engloba a la familia Apidae y Megachidae, agrupadas en función de características en sus piezas bucales. Estas contienen tribus de hábitos parásitos y ambas familias presentan diferentes caracteres morfológicos y sus comportamientos aparejados a una vida relacionada con la recolección de néctar y polen. O polen. En la familia Apidae, esta tiene una amplia distribución a nivel mundial e incluye unas 3.700 especies. Esta se divide en 33 tribus distribuidas en 3 subfamilias, 4 tribus integrantes de la subfamilia Apinae, en la que se focaliza el presente estudio, que son conocidas como las abejas corbiculadas. Históricamente,
La relevancia que ha tenido la especie Apis mellifera en Argentina radica en la obtención de miel. Las estadísticas que se muestran en esta imagen son del año 2009 y muestran los niveles productivos que sitúan a Argentina como el segundo país de productor mundial, el cual es presidido nomás por China. En la metodología hay una zona de estudio. El presente estudio que se realizó basado en colectas llevadas a cabo en la región de Pampeana, Argentina, aunque también se presenta una información relativa de muestreo realizado fuera de la misma, pero con especies que habitan o podrían estar habitando dentro de estos límites. En estos límites también inciden los siguientes factores: el relieve que está llano y poco ondulado, excepto en dos sistemas serranos más importantes, que son Tandilia y Ventania. En este relieve debe ser un poco más preciso y un poco, como dice, llano y ondulado para que nuestras especies, nuestros polinizadores, no les afecte. Por otro lado, el clima debe ser templado con una temperatura media anual, oscila entre 13 a 17 grados centígrados. Y su flora tienen una gran comunidad vegetal preponderante a esta etapa de gramíneas, dominando los géneros de Stipia, entre otros. De estos modos, la flora primitiva u original de esta región ha sido alterada o constituida casi en su totalidad, donde nuestros polinizadores trabajan polinizando toda el límite de la comunidad vegetal que tiene Argentina. Mm, perdón, El es que no análisis se carga. del microscopio óptico de las muestras de Apis mellifera permitió observar tanto las formas vegetativas como cuerpos de transmisión resistentes correspondientes a microspodios. En cambio, en lo que respecta a Bombus, en 56 individuos de 3 especies diferentes, que fueron Bombus abstractus, Bombus morio y Bombus bellisco, también se detectaron formas refrigerantes cuya morfología correspondía a esporos de microspodios. En total de los ejemplares de Bombus colectados fue de 551 y 114 pertenecieron a la especie invasora, que era Bombus terrestris, en las cuales 74 fueron machos, 38 obreras y hubieron 2 reinas. Estas fueron colectados sobre Amancay y Lavanda, a 8 kilómetros al oeste de San Carlos. La morfología de los esporos hallados coincidió en todos los casos con los aislados a partir de la Apis mellifera. En discusión y conclusión tenemos que en primer lugar se resaltará la importancia de los hallazgos de la Critidia bombi y del Apicitis bombi en poblaciones de B terrestres. Como podemos ver, tenemos un sinnúmero de especies polinizadoras que ayudan al proceso de alimentación para nuestra población humana, porque con los polinizadores se da el efecto de la germinación, de la fecundación para la creación de frutos. Entre nuestros hospedadores, más allá del hospedador en cuestión del presente estudio, se ha reportado la presencia de un sinnúmero de N. seranae en regiones del país de distintas
distancias de más de 1800 kilómetros, como Calilegua en la provincia de Yui y General Conesa en el Río Negro, lo que indica que implica dispersión geográfica en mucha área de este patógeno. Este patógeno o este hospedador está llevado por nuestros polinizadores. A continuación, les vamos a presentar un pequeño video para conocer más sobre cuántas especies existen de nuestros polinizadores. Muchas veces pensamos que las abejas, las mariposas y los colibríes son los únicos que hacen esta labor. El 90% de las plantas con flores dependen de la polinización. Eso significa que 200.000 especies de plantas floríferas necesitan de un medio para que el polen llegue al estigma, posibilitando la fecundación y por lo tanto la producción del fruto y semilla. De acuerdo a datos de la FAO, existen 100.000 especies polinizadoras. Por eso, en Natural Zone compartimos algunas especies que necesitan sus minutos de fama para ser comprendidas y respetadas. Número 7. Coleópteros, comúnmente denominados escarabajos. Engloban insectos como las mariquitas, luciérnagas o longicornios. Algunos miembros son excelente vehículo de polinización por estar recubiertos de diminutos vellos en su cuerpo, lo que permite impregnarse del polen como el escarabajo de las flores. Hace pocos años se encontró el registro fósil de un escarabajo polinizador de Gymnosperma. Otro caso es el árbol de chirimoya, que se beneficia del trabajo de los nitidúlidos, que son pequeños y de colores oscuros. Sin embargo, los coleópteros no son tan eficaces ya que pueden pasar mucho tiempo en una flor y comerse el polen. Número 6. Las más de 20.000 especies de abejas. Así es, el ser más importante del planeta se presenta para todos los gustos. La más popularizada es la abeja común, pero en cada rincón del planeta existen abejas propias del lugar que necesitan de una planta en específico para polinizar. Incluso, no todas viven en clásicas colmenas o no tienen aguijón. Es importante fomentar el conocimiento de las abejas. Por ejemplo, existe un curso en línea para aprender a identificar abejas y abejorros de Irlanda. Otro caso, aprendimos que en los espacios naturales de la ciudad de La Paz, Bolivia, existen más de 50 especies de abejas, gracias al estudio realizado por la bióloga Emilce Morillas. Número 5. Avispas. Temidas por su dolorosa picadura, las avispas ayudan mucho para el control de plagas y están dentro del mismo orden taxonómico compartido con las abejas, abejorros y hormigas. Poseen una pequeña canasta para recolectar polen llamada corbícula y las patas posteriores son zonas velludas. Como ejemplo tenemos a la avispa papelera y hay un estudio de orquídeas polinizadas por estos insectos, identificándose a las avispas bracónidas en el Parque Nacional de Manu, en Cusco. Número 4. Murciélagos. Poco comprendidos debido a las fábulas, mitos o información distorsionada. Pero, al igual que Batman debe mantener a salvo Ciudad Gótica desde la oscuridad, las más de 1.200 especies de murciélagos traen grandes beneficios para la sociedad humana. En esta ocasión, nos enfocamos solamente a los murciélagos nectarívoros. Por ejemplo, el murciélago nariz larga tiene un hocico más alargado y su lengua velluda atrapa el néctar que se impregna de polen. Así, consecutivamente, se alimenta de una planta a otra. Y no existiría el proceso de destilación del tequila si no fuera por el murciélago hocicudo mexicano, quien es fundamental en la polinización del ágave. Hasta aquí la primera parte de nuestro top 100 y nos quedan 3 especies polinizadoras por conocer. Revisa nuestras referencias, suscríbete y síguenos en las redes sociales para enterarte de más notas ambientales. Adicionalmente, agregamos que hay un sinnúmero de polinizadores que son muy importantes. Sin estos polinizadores, el rendimiento agrícola sería mucho menor y algunas frutas como los melocotones podrían desaparecer. Muchas gracias.